Hola, buenas tardes. Hola, hola. Vamos dando la bienvenida, dando unos minutos para que se vayan conectando a este hermoso en vivo. El llamado de los ángeles y el ángel guardián, el llamado a la libertad. Vamos entonces saludando por aquí, voy mirando nombrecitos y saludando a Michelle Castillo. Bienvenida Michelle. Leslie Johanna 3750, Arco de Amor 1011, bienvenida. Este hermoso espacio y este momento. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante que nos recomiendan siempre ángeles, arcángeles, seres de luz y la divinidad, y tiene que ver con la libertad. Ahorita analizamos por qué nos están hablando de este término de libertad. María Fernanda Vélez Ere, bienvenida. Yelitza Jiménez, bienvenida también. Lady Mar Monsalve, bienvenida también a este espacio de ángeles y arcángeles. ¿Se escucha bien? Alguien que nos diga por allá, Una nos haga ceñita. una señita y nos diga, uy, sí, se escucha súper bien. Es que si no estamos sordos, mudos. No nos dicen si se escucha bien. Me imagino que no nos están escuchando, o sí. Isabel.e89, bienvenida. Si se escucha, dice Leslie. Isabel Gracias. Acosta, _18, bienvenida a este espacio. Buenas tardes para todas. Claudia Estrada Mazo, bienvenida a este espacio. Maleja Ru, bienvenida. Wendy Castillo 23, bienvenida a este espacio. Seguimos aquí con los saluditos para todas. Nos agrada mucho que se estén conectando a esta hora precisamente, día domingo, 3 de la tarde. ¿Cuántos días llevamos en cuarentena? Bastantes. Yo no sé, todavía estamos en el 2020, creo yo. Llevamos bastante en cuarentena. Esperemos que no les esté afectando mucho, aunque sabemos que hay mucha gente afectada. La idea es empezar a enviar luz a todas esas personas que les está, o que no, así no las conozcamos. Empecemos a pensar en sanación y empecemos a pensar en prosperidad para muchas personas. Saludemos otro momentico. De Gaviria 17, bienvenida a este espacio. Karen Correa V, bienvenida a este espacio. Entonces, les decíamos ahora en medio de los saludos que hoy el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con una palabra que a veces creemos que entendemos y es la palabra libertad. Entonces, la primera parte, que es la reflexión que nos hacen los ángeles y arcángeles acerca de este término, la hacemos en la primera parte del en vivo. Después, en la segunda parte, como siempre, pues llegarán los mensajes para cada persona, Los los parroquiales. parroquiales. Seguimos saludando a Mauricio Montoyal, bienvenido, a Karin Henao, bienvenida, a María Ángeles y Energía, bienvenida a este espacio. Para empezar con el tema de hoy, el tema que nos trae a colación, tenemos que irnos un poquito atrás como siempre y nos vamos a ir a la época de hace 2000 años atrás o un poquito más. Estaba Jesús y Jesús dijo una frase muy célebre que hasta hoy se conserva y dijo, la verdad os hará libres. Cuando Jesús dijo esto, estaba invitando a la gente a que hablara con su verdad o que hablara con la verdad. No sé, hoy en día todavía invitamos a la gente a que sea clara, a que hable con la verdad, pero eso nos lleva a una reflexión y es ¿por qué la gente miente o por qué los seres humanos mentimos? La respuesta es muy sencilla. Los seres humanos mentimos porque tenemos miedo a diversas situaciones, porque tenemos miedo a contarle a alguien algo. No sé si de pronto recuerden algún caso donde alguna chica haya quedado embarazada y le da miedo decirle a los papás, donde alguien haya dañado un vehículo y le da miedo contarle a los demás, donde alguna persona no haya podido ir a trabajar porque se quedó bebiendo la noche anterior y le dio miedo, o cuando estábamos pequeñitos rompimos alguna cosa, algún vidrio, y no le contamos a alguien porque nos daba miedo. La primera reacción que uno tiene cuando hace alguna de estas
es a esconder esa verdad. Cuando uno está pequeño y rompe un vidrio, rompe un jarrón, rompe algo en la casa, uno se esconde y no dice nada. No sé si de pronto ustedes recuerden cuando hacían eso y quebraban un jarrón en la casa o quebraban algo, la mamá llegaba y los llamaba, o el papá o el tío o el que los pillara, y le decía, venga, ¿qué pasó con este jarrón? ¿Qué pasó con este vidrio? ¿Quién hizo este daño? Y uno agachaba la cabeza, pero había un punto donde ya no podías agacharla más y tenías que hablar. Y cuando tú levantabas la cabeza y decías, fui yo, en ese momento había una sensación de miedo, pero había un descansito, ya uno podía respirar y decir, bueno, ya salí de esta. Ya había una sanación de paz en el interior mío. Cuando estamos más grandecitos, nos sucede esto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Y la primera reacción que viene a nuestra mente es, diga la verdad, diga que no fue a trabajar porque se quedó bebiendo, o diga que no fue a trabajar porque se quedó dormido, o diga que no fue a trabajar, pero diga la verdad. Y uno dice, no, uno para adentro piensa, donde diga la verdad me matan o me echan. Ese pensamiento que te llega a la cabeza, ese pensamiento que tienes en tu mente, es el ángel que siempre te está diciendo, di la verdad. Porque con la verdad empiezas a ser libre. Cuando una chica queda en embarazo, la primera reacción también es esa. Dile a tus papás, dile a tu papá, dile a tu mamá. La chica dice, no, donde le digan mi papá y mi mamá me matan, ¿cierto? Pero el primer pensamiento que te llega, el más verídico, es, di la verdad. No sé si de pronto alguno o alguna, aquí en Colombia no pasa, ni en el mundo pasa, donde las chicas quedan en embarazo y lo ocultan 3, 4 meses, aquí no sucede eso, gracias a Dios. Pero cuando dicen la verdad, cuando dicen, no, es que estoy en embarazo o es que estoy esto, pues se sienten mejor. Y ese embarazo progresa y esa chica se siente más feliz y cambia su vida y cambia una cantidad de cosas. Los ángeles, con esa primera impresión, siempre nos están dando el camino que debemos tomar. Pero nosotros somos locos. Algo así. Y no hacemos caso. Algo así. No le decimos sí, esa es la verdad y tengo que decirla. Pues puede que eso le traiga a uno muchos problemas, pero cuando uno es consciente, uno se vuelve responsable. Cuando uno es consciente de su problema, de lo que hizo, uno se vuelve responsable. Luego viene el punto donde uno empieza con ese camino de ataduras y de cosas que no lo hacen libre, y empezamos a estudiar en una escuela, en un colegio, en una universidad, y aprendemos algo. Aprendemos a ser doctores, aprendemos a ser contadores, aprendemos a ser químicos, aprendemos a ser administradores, y llevas, no sé, terminas en tu empleo y llevas 6 meses sin trabajar porque no resulta ese trabajo donde tú estudiaste. Pero es que hay un trabajo manejando taxi, o hay un trabajo de cajero en tal parte, o hay un trabajo en tal y tal lado, y tú dices, no, yo no estudié administración, yo no me quemé 6 años en la universidad para irme de cajero, o para irme de despachador, o para irme de esto en tal lado. Ahí también te vuelves esclavo y te estás atando, porque te estás atando a lo que aprendiste. Facundo Cabral dijo, el conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Tienes esa carrera, tienes esos títulos, pero no estás trabajando, no estás produciendo, pero no quieres hacer otra cosa porque tienes que cuidar tu estatus de profesional, o tu estatus de tecnólogo, o tu estatus porque no hay otra cosa para hacer. Entonces ahí es donde nosotros no somos libres, porque estamos apegados a todo lo que he logrado, a todos esos títulos, todos esos cartones que tengo aquí atrás, y no los dejo ir. Pero entonces tampoco avanzo. A eso le llamamos ego. Yo no dejo ir eso que tanto estudié. Es más, sucede hasta con las parejas.
yo le he invertido 10, 20 años a esta relación y ¿cómo voy a dejar? Eso así como así, no, me está traicionando de malas, que sufra, porque es que yo también he sufrido. Y entonces uno se apega, no, yo no lo quiero, yo no la quiero, pero ahí estoy por los niños, o ahí estoy porque le hemos metido mucho tiempo a esta relación. También te estás pegando a una cosa que no te deja avanzar. Es el ego, lo tienes pegado y ese ego no te deja seguir caminando en tu presente. Ese ego te ata, te esclaviza, porque no lo sueltas, no sueltas esa relación tóxica, no sueltas ese trabajo que no te sirve. Porque tu excusa es que tú lo trabajaste y te lo mereces, porque te sacrificaste. Entonces hay una frase que dice por allá, eso es de un anónimo, dice que sin sacrificio no hay recompensa. Lo que dicen en los gimnasios, si no duele no sirve. Si no te esfuerzas, si no te sacrificas y no pierdes tus días estudiando y no pierdes tus días trabajando muy duro, no vas a ser capaz de lograr nada. Resulta y sucede que esos sacrificios en la antigüedad los hacían. Sacrificaban el cordero, sacrificaban la cosecha, habían unos que sacrificaban hasta los primogénitos, con tal de que un dios X o Y les proveyera algo. Y no, es que eso lo obtuve con un sacrificio en el tremendo. Métase una cosa en la cabeza, si se está sacrificando es porque no le gusta, porque a uno lo que le gusta no requiere sacrificio. Listo, empecemos por ahí. Entonces es más fácil decir, con disciplina todo lo puedo. Si me toca hacer algo, Cambiar hasta el lenguaje. cambiar ese lenguaje. Si me toca hacer algo, lo hago y le meto disciplina. Y con esa disciplina lo voy a lograr. Con esa disciplina logro aprender otro idioma. Con esa disciplina logro ahorrar el dinero que necesito para el carro. Con esa disciplina logro mi ascenso en la empresa. Con esa disciplina logro estar juicioso en mi hogar. Y tengo disciplina. Entonces, esa disciplina también te ayuda a ser libre y te ayuda a dejar esa cosa que nosotros tenemos adentro, que es el apego. Es que yo soy X o Y y no puedo hacer otra cosa porque para eso estudié. Entonces, la primera parte de este envío, la que le estamos pasando nosotros es olvídate de ciertas palabras que te están amargando la vida. Y en vez de dejarte amargar la vida, empieza a disfrutar eso que ya tienes y agradecerlo. Gracias porque ya me gradué, gracias porque ya tengo esto. Y la invitación es, estudiaste psicología, estudiaste medicina, estudiaste una cosa y la otra. Puedes hacer otra cosa y puedes explorar en tu vida cómo lograr hacer otras cosas aparte de lo que ya estás haciendo, para que no te vuelvas esclavo. Cuando uno estudia en geología, no está estudiando religiones, ni está estudiando dogmas, ni doctrinas. Está estudiando a los ángeles. Y los ángeles lo invitan a uno a ser libre. Y hoy nos tocó con serenata. Hoy nos pusieron serenata por aquí, lo más de rico. Es que les mandamos esta serenata desde aquí. Estamos en cuarentenados a punta de rancheras. De rancheras y todo lo demás. Entonces, cuando empezamos a hacer canalización acerca de este tema de la libertad, y además de eso, cuando nos dijeron el principal llamado de todos los seres espirituales, es más, el designio de Dios, es a que tu alma sea libre y que experimentes una vida basada siempre en la libertad. Entonces, dice uno, estos seres todo el tiempo, a través de su energía, sus rayos de luz, sus ejercicios, sus mensajes, que de hecho todos los que nos dedicamos a los ángeles y a trabajar con los ángeles, publicamos una serie de herramientas, incluso en las redes sociales. Todo el tiempo la invitación es a explorar esa parte de libertad. Entonces dicen estos maravillosos seres que hay que empezar a analizar el antónimo de. Entonces empecemos a hablar del término libertad, pero también hablemos del término esclavitud. Resulta que cuando hablamos del término libertad, dicen los ángeles que es cuando disponemos toda nuestra alma, todo nuestro espíritu a realmente la luz, y la luz que trae consigo todo lo que es amor, paz, tranquilidad,
alegría con la serenata y todo lo demás. Entonces dicen ellos, si en este momento estás experimentando momentos de amor, tranquilidad, paz, recogimiento, eso que te hace vibrar bonito, que incluso no tienen que pasar cosas grandísimas ni hechos grandísimos, porque hasta de lo más simple se empieza a vivenciar esa experiencia de la libertad. Lo súper extraordinario. Exacto, dicen los ángeles entonces que estás vibrando entonces en ese sentimiento de amor y que cuando hablamos del amor hablamos de libertad. Pero hablemos ahora de lo que no es libertad, de esa palabra que es el antónimo y que a veces reflexionamos como muy lejos de nosotros. Y cuando la reflexionamos como lejos de nosotros, pensamos más en épocas antiguas donde era esclavizar físicamente, ¿cierto? Una esclavitud de cadenas, de amarrar, de látigo, de ejercer un dominio violento sobre otro ser, sobre otra persona. Entonces, dicen los ángeles que cuando hablamos de esta palabra de esclavitud, estamos hablando de ejercer poder o de darle poder a otros asuntos que nos ponen al servicio de la oscuridad. ¿Qué nos pone al servicio de la oscuridad? Cuando cualquier situación o ocasión o persona o expresión nos inclina a sentimientos de dolor, de tristeza, de miedo, de esos pensamientos recurrentes que incluso no nos dejan dormir. Dicen también entonces ellos que en medio de ese proceso de libertad y esclavitud hay casi que una sintonía perfecta en todo lo que maneja el universo. Entonces, ahora que estamos en esta temporada de estar en casa, algunos más, otros ya están en este momento retomando labores y saliendo, entonces uno podría decir es que todos somos esclavos hemos sido esclavos en esta pandemia o en este tiempo de estar en casa por tenernos que quedar contenidos, ¿cierto? Resulta que nos están diciendo que le digamos a los vecinos que compartan los mariachis, sí, está la serenata bonita. Entonces, dicen ellos que esta temporada de estar en casa incluso ha llevado reflexiones profundas porque en ese acto de detención, entonces, nuestros ángeles y seres de luz han podido estar más cerca de nosotros. Y al estar más cerca de nosotros, se empieza a encender ese clic interno donde sabemos y establecemos que para mí es una carga o conlleva una carga para mí, que es la vibración de la esclavitud. Recuerden que la esclavitud es más mental que física, en la antigüedad se llamaba física, y cuando vemos una opción de ser libres. Entonces, cuando sale este cuento tanto de que es para reinventarse esta pandemia y este proceso de estar en casa, pues evidentemente sí, porque en este pare de esa bulla externa, no los mariachis, de la bulla externa, entonces empezamos a reflexionar profundamente que sí es para mí la libertad y que me da amor, tranquilidad y sensación de paz. Dicen ellos que los humanos hemos incluso utilizado unas frases, unas analogías muy bonitas para referirnos al tema de una persona libre. Y ese término casi siempre se dice, esa persona tiene ángel, esa persona tiene carisma, esa persona transmite algo que ni siquiera entiendo cómo, pero transmite una sensación muy linda. Entonces dicen que esos seres que tienen esa categoría o a quienes categorizamos con esa expresión es evidentemente personas que le han abierto su corazón y todo su sentir, sus sentimientos y todas esas habilidades extrasensoriales a los ángeles y arcángeles. Entonces dicen los ángeles también que a través de las diferentes culturas y desde la espiritualidad se habla mucho de libre albedrío, que es casi como conocemos la palabra libertad en términos espirituales. Entonces nos invitan en este momento a que reflexionemos todos acerca de si Dios por decreto divino nos ha otorgado libertad. Dicen qué cosas hoy día me están esclavizando. Entonces esta reflexión es ustedes mismos ahí donde están, qué cosas creen que generan esclavitud, recordando esa esclavitud como procesos de dolor, de tristeza, de amargura, donde tenemos esos pensamientos incluso a veces lúgubres y ideas de es que este otro me está haciendo. Dicen ellos que entonces después de reflexionar qué cosas creo
y considero que me están esclavizando. Y cuando hablamos de esclavitud, la esclavitud puede ser incluso hacer aseo en la casa. No me gusta y estoy obligada a O, hacerlo con mala intención. o uno se esclaviza o no esclaviza de los hijos, porque es que son mis hijos, son tan lindos y que nada les pasa. O de Total, los papás, de todos. o del Entonces, cigarrillo. dicen ellos que cuando pensamos en ese que me está esclavizando o cuál es hoy mi aspecto que esclaviza mi alma, dicen ellos, venga, empecemos entonces a reflexionar sobre ese proceso de esclavitud. Y dicen cuáles fueron mis respuestas. Entonces, vamos a empezar por un área de la vida que es el trabajo. Entonces, a veces cuando analizamos nuestra labor o nuestro trabajo, decimos, bueno, me siento esclavo de mi trabajo porque, entonces ese porque puede ir inclinado. Es que tengo un jefe pesadito, complicado y complejo, exigente, que no mide a veces el tiempo y nos pide 24/7 y cosas así. O porque gano mucho dinero. Podemos pensar incluso en esas respuestas, me esclaviza mi trabajo porque es que la empresa donde estoy, como es una multinacional, tiene demasiado trabajo, abarca mucho trabajo y entonces se requieren muchas horas de labor y estar 24/7 también, casi siempre es con el tiempo, o me pagan muy poco. Y el principal análisis de la esclavitud para esta pandemia y el trabajo en casa es, bueno, entonces me quedo en casa, pero me quedo en casa haciendo labores hasta qué horas, o qué tipo de responsabilidades y nuevas tareas tengo que emprender en ese trabajo. Entonces, vamos hasta el área del trabajo en cuando el trabajo me genera esclavitud. Ahora vamos al área del amor. Entonces dicen los ángeles, si tu primera respuesta a esa pregunta que te hicimos sobre qué te está esclavizando fue el área del amor, entonces dicen ellos, empecemos a reflexionar si eso que me está esclavizando es que el otro es celoso y no me puede ver con el celular en la mano, o puede ser que el otro sea controlador o es demasiado fuerte o no me deja hacer X cosa que yo deseo con el alma hacer, no me deja tomar decisiones. Podemos también pensar en otra área de la vida como es la familia. Entonces decir, me esclaviza mi familia. Y me esclaviza mi familia porque los criterios enseñados por papá y mamá fueron estos y yo siento que los debo cumplir, ¿cierto? Los tengo que cumplir porque fue una herencia. También nos dicen entonces en ese aspecto que cuando miramos esas áreas que nos esclavizan, los seres humanos siempre nos enfocamos en el afuera. Entonces es el trabajo, es mi jefe, son los clientes, es mi esposo, son mis hijos, es el proceso de estudio de mis hijos que tengo que hacer tareas con ellos, es la profesora, es la mascota. Y entonces atribuimos toda esa cadena energética, ese área de la esclavitud, a aspectos exteriores, ¿cierto? A personas o circunstancias exteriores. Entonces aquí el llamado a empezar a analizar todas esas condiciones como grandes maestros. Entonces dicen los ángeles, tú puedes vivir tu experiencia de vida, tu experiencia de esta alma desde dos puntos de vista. Lo puedes expresar primero como que son maestros de dolor, tormentosos, de látigo, de qué jartera estoy, que no puedo, ¿cierto? Esta semana fue pesadísima. O puedo empezar a experimentar estos maestros como maestros de libertad. Y cuando hablamos de maestros de libertad, son maestros que me están enseñando mi poca comodidad con la forma como reacciono ante las circunstancias. Si soy de quedarme callado, si no tomo decisiones, si no soy capaz de decir, ve, tengo 50.000 tareas más para hacer, no puedo responder hoy esta encuesta o no puedo mandar este informe. Entonces dicen ellos que en esa medida la esclavitud o el proceso de esclavitud no es un proceso de esclavitud externo, o sea, que el otro ejerce un dominio sobre mí o que las circunstancias ejercen un dominio sobre mí. Esas circunstancias y esas personas lo único que me están mostrando a mí como ser humano es una señal maravillosa de que deseo libertad. Entonces dice uno, si ya tengo la incomodidad, ya tengo el primer paso avanzado. Dicen también ellos que cuando empezamos a experimentar esa libertad, entonces nos hacemos
libres de ataduras y empezamos a tomar decisiones y a ser disciplinados, como decía ahorita Willington, con las actividades que debemos emprender. Es decir, podemos decir un no amoroso, podemos decir un no puedo por ahora, podemos decir renuncio a esto porque realmente no me gusta, no me agrada, no soy feliz. Entonces, la mayor reflexión e incluso se vuelve mensaje angelical para todos los que están aquí conectados con nosotros y con los ángeles es qué me esclaviza, a qué le doy poder y cómo empiezo a trabajar entonces incluso desde adentro mi proceso de libertad. Dicen también los ángeles que también pasa mucho que queremos que ese proceso de libertad se vuelva así. Entonces ya hoy, por decir algo, escuché esto en vivo y digo cómo lo vuelvo práctico. No es que ya escuché, ya soy libre. Entonces dicen ellos que con pequeñas acciones, voluntad y disciplina, es con lentitud. No es que si hoy tenemos, ejemplo, en mi caso tengo 38 años, voy a decir llevo 38 años con estas actitudes, este comportamiento y ya hoy soy libre. Ya hoy nada me esclaviza, no. Porque sabe. Porque ya conozco el tema. Es empezar a caminar en ese recorrido a la libertad. Entonces recuerden siempre, espiritualidad y ángeles, recomendaciones, ser libres, experimentar la libertad. Y caer en cuenta de que todo lo que yo conquisto me esclaviza en cierto modo, en cierta forma. Y eso que me esclaviza me controla. Ejemplo, una persona que fuma, es esclavo de su vicio, entonces está en una reunión y el vicio hace, o el cigarrillo hace que se tenga que salir de esa reunión para poderse fumar el cigarrillo. Una persona que tiene una mascota y entonces vamos a salir, sí, pero es que no podemos ir a ese centro comercial, no podemos ir a ese cine porque no me dejan entrar a Firulais. O no puedo salir porque mis hijos me necesitan. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? No, uno tiene 22 y otro tiene 25. Así nos volvemos de esclavos de ellos. Dice Carmen.Gómez-45 que en ocasiones cuando le da mal genio empieza a alegar, se nos activa siempre a las mujeres la catalectosis y que desea aprender a manejarlo. Entonces, Carmen, ejercicio personal para ti. Cuando una persona llega al extremo de salirse del genio, cuando uno dice que me sobaron la lámpara de Aladino y salió mi mal genio, es porque estás llegando a límites que no has puesto, ¿cierto? Entonces, dicen los ángeles, no estás siendo libre porque contienes. Y aquí voy a hacer un ejemplo como este vasito con agua, ¿cierto? Entonces, todas esas características, actitudes, formas de ser del exterior, las vas depositando aquí, en este vaso con agua. Entonces, una palabra maldicha, echémosle agüita. Una situación que no me agrada, echémosle agüita. Y resulta que ese tope de lo que es tus emociones, ¿cierto? De lo que es tu sentido de vida, empieza incluso a decirte, ya no doy más abasto. Y vas llegando incluso al proceso de casi al borde, al borde, al borde. Y cuando llegas al borde, se dispara o se riega todo el agua que hay en ese recipiente, que es tu mal genio, que lo materializas entonces a través de las palabras. Dicen los ángeles que cuando eso ocurre, la mejor estrategia que debe aplicar un ser humano es la siguiente. 1, ser consciente y reconocer que eso me pasa, que ya tú lo reconoces, o sea que vas un paso adelantadísimo. 2, debemos determinar que esas situaciones no son de hoy, que llevan un ratico depositando agüita en el vaso. Tercero, que tenemos que ser incluso personas con un nivel de expresión de nuestras emociones mucho mayor, o sea, una invitación a hablar a tiempo. Y lo otro es empezar a buscar espacios donde puedas incluso restablecer la calma. Y ese restablecer la calma es empezar a dejar de dominar y controlar ciertas situaciones. Recuerda que hoy la invitación es si son tus maestros dolorosos o esos que generan dominio desde la esclavitud o si realmente son maestros que te generan libertad. Recuerda que lo que hacen los demás no lo puedes controlar, no lo puedes dominar,
pero lo que pasa contigo dentro de ti sí. Porque eso pasa porque todos somos controladores. Ujú. El que diga que no quiere controlar algo o a alguien, está mintiendo. Somos controladores, pero también somos egoístas. Queremos todo para nuestro propio beneficio. Entonces, cuando hablamos de libertad, también podemos tener libertad superando ciertos miedos o ciertos controles. Eso se logra estudiando las cosas que me dan miedo. Si me dan miedo los tiburones, si me dan miedo ser calvo, si me da miedo... Ah, no, ya eso no me da miedo. Ya. Si me da miedo X o Y situación, si me da miedo dejar a mis hijos, si me da miedo dejar mi trabajo, porque, o sea, mi trabajo ya no me gusta y mis hijos ya están muy crecidos y ya pueden tener su propia vida. Mi pareja me pega, pero yo no la dejo por miedo a que me llegue a faltar algo. Y cosas como esas, uno estudia la situación y uno piensa, ¿qué pasaría si yo suelto este lazo? ¿Qué pasaría si yo suelto esta situación? Y se imagina en el supuesto caso de qué voy a hacer de aquí para adelante. Lo que pasa es que muchas veces estamos en la zona de confort y no queremos hacer otras cosas, simplemente porque no nos queremos desacomodar y por eso permanecemos ahí. Dicen también los ángeles que cuando hablamos de la corriente o de la creencia o de la infinita, llamémoslo así, trabajo con los ángeles, de experimentarlos a ellos, dicen que esa relación con la parte angelical y espiritual también nos debe generar libertad. Y hemos encontrado a través de las personas con las que nos comunicamos, alumnos, personas que asisten a consultas angelicales, que a veces entendemos el tema de los ángeles con un rastro grandísimo de esclavitud. Y es que nos volvemos esclavos a que el ángel me envíe una señal para hacer, para tomar decisiones, ¿cierto? Para vivir incluso, porque todo queremos que el ángel nos diga si es así o no es así. Entonces dicen ellos también empezar a ejercer esa relación hermosa con estos seres maravillosos que son los ángeles, pero también partiendo del principio de la libertad. Es decir, un ángel no ejerce dominio sobre tus decisiones, sobre tu comportamiento, sobre las cosas que ocurren, solo te mandan señales para que vibre en ti, en tu alma, la paz, la tranquilidad y el profundo amor. Y de lo que no nos damos cuenta cuando pedimos esas señales es que estamos a punto de meter la pata y el ángel nos dice no. Y uno dice así. Y uno dice no, pero es que me lo merezco. Y el ángel te dice no. Tú no haces caso. Ángel, mándame una señal y amanece lloviendo para que tú no salgas y tú dices no, yo me coloco una chaqueta y saco el paraguas y voy. ¿Cierto? Ese chico no te conviene, no, pero es que es lindo. Pero es que mira que tira marihuana. No, pero más por la casa cuando está bebiendo. Y a ti no te gustan los marihuaneros. No, pero es que es lindo. ¿Cierto? Entonces empezamos a hacerle como el quite a esos mensajes de los ángeles. Recordemos que siempre los ángeles te van a estar hablando. Por eso siempre hacemos la invitación. Estudian geología para que aprenda no solamente a escucharlos, que ya los está escuchando, sino a identificar esos mensajes para que en su vida usted sea capaz de vivirla con libertad, sea capaz de tomar esas propias decisiones y no dependa de ciertos profesionales, sino que usted en su vida tome sus decisiones y si le fue bien, qué rico, y si le salió algo como usted no quería, tuvo un aprendizaje y hay que tomarlo por ese lado. Tengo un aprendizaje porque cuando yo aprendo algo, no vuelvo a meter la pata por ese lado, o si la vuelvo a meter es porque todavía no lo he aprendido. Entonces la idea principal es aprenda de todo lo que está a su alrededor, suelte ese pasado, ese ego que tiene que estar arrastrando, que le hace tanto daño, no tiene necesidad de mentir, no tiene necesidad de esclavizarse, pero es un proceso que uno va aceptando con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. Entre más viejito uno, más sabio se vuelve y menos problemas tiene. Miren por su casa o sus abuelos o sus papás y se van a dar cuenta que tienen una vida más tranquila
que la que tiene una persona cuando tiene 25, 26 años, 30, y se vuelve uno entre más viejito como más sabio en ese sentido. Y miren los niños, que los niños tampoco tienen ese problema. Un niño te puede decir la verdad, siempre y cuando tú no le castres esa forma de decir la verdad. Muchas veces amenazamos al niño, si usted me quiebra esto, lo encierro, le pego, no lo dejo salir, una cantidad de cosas, y los estamos invitando a que nos digan mentiras. La idea es darles la confianza a todo el mundo para que nos diga la verdad. O sea que el resumen del mensaje global para todos es empezar a liberarnos de esa esclavitud mental y trabajar profundamente en la libertad, ¿cierto? Esa libertad que es vibrar en paz, en armonía y en amor. La invitación hoy, antes de empezar con los mensajitos, todavía no manden los mensajes, todavía no manden los nombres para que no los vamos a saltar. Que no nos vamos a perder. Sí, para que no nos vamos a perder. La invitación hoy es a que estudien angeología. Si es con nosotros, pues mucho mejor. Tenemos un curso virtual que empieza ahorita el 14 de junio. Es los domingos a las 11:30 de la mañana. Todavía hay cupos. Pero la invitación es a que sean libres. Que si pueden estudiar algo espiritual, Reiki, yoga, angeología y todas esas cositas que le alivian a uno el espíritu y que lo ponen a uno a vibrar mejor, mucho mejor. Denle un abrazo a su mamá, díganle gracias, denle un abrazo a su papá. Ahorita viene el Día del Padre, agradezcan por esa vida que han tenido. No sé si el papá lo tengan en buena percepción o si hayan peleado con él, porque por lo general con los papás es con quien más se pelea, pero les dio algo importante. Les ayudó, colaboró para darles esa vida y les dio algo en el carácter también a través de los genes. Agradecer por esa vida y por ese aprendizaje tanto a papá y a mamá. Listo.